Durante una década entera, el actor turco Kenan İmirzalıoğlu vivió lo que parecía una vida de ensueño al lado de su esposa, la también reconocida actriz Sinem Kobal. Eran la pareja dorada del cine y la televisión turca. Bellos, carismáticos, exitosos, discretos pero admirados por todos. Las cámaras los seguían, los fans suspiraban por ellos, y las revistas los describían como el ejemplo perfecto de una pareja consolidada. Sin embargo, tras las puertas cerradas de su elegante residencia en Estambul, un secreto crecía en silencio, como una sombra imposible de ignorar. Todo comenzó en 2012, cuando Kenan y Sinem se conocieron durante una entrega de premios. Aquel encuentro fue breve pero determinante. Él, ya convertido en ídolo gracias a su papel protagónico en Ezel, y ella, la estrella juvenil de Selena, compartieron una conversación que para muchos fue trivial, pero que encendió una chispa que ardería durante los siguientes años. No fue amor a primera vista, pero sí algo mucho más potente. La intuición de que entre ellos podía surgir algo duradero, diferente, profundo. En 2014, confirmaron su relación. En 2016 se casaron en una ceremonia íntima celebrada en la isla griega de Kunda, un lugar que eligieron por su significado espiritual, lejos de los focos, como si intentaran proteger desde el inicio la fragilidad de lo auténtico. Desde ese momento, comenzaron una vida que parecía estar escrita por un guionista romántico. Viajes, proyectos exitosos, una hija en común. Lalin, nacida en 2020. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Kenan llevaba consigo una herida, una historia no contada que le pesaba como una piedra en el alma. A medida que la relación avanzaba, Kenan sintió que estaba construyendo una vida sobre una base inestable. Amaba profundamente a Sinem. La respetaba, la admiraba como artista y como mujer. Pero había algo que no se atrevía a contarle. Una verdad del pasado que podía cambiarlo todo. Durante mucho tiempo, trató de convencerse de que aquello no era relevante, que lo mejor era dejarlo atrás y que lo único que importaba era el presente. Pero cuanto más se enamoraba, cuanto más construían juntos, más sentía que esa omisión era una traición silenciosa. Lo que comenzó como un pequeño secreto se convirtió en una sombra que oscurecía cada gesto de amor, cada promesa, cada mirada. El actor, conocido por su papel de justiciero en tantas telenovelas y películas, vivía en carne propia la ironía de haber guardado durante años una verdad que contradecía su imagen pública de integridad y valentía. En su vida real, Kenan estaba atrapado en el dilema moral de ser fiel a la verdad o preservar la tranquilidad de su familia. Lo que Kenan ocultaba no era un error pasajero, ni una aventura sin consecuencias. Era algo más oscuro, más profundo, más humano. En su juventud, antes de convertirse en una estrella, había estado involucrado en una situación que lo había marcado para siempre. Durante una etapa difícil de su vida, cuando aún buscaba su lugar en el mundo, había cometido un acto del que no se sentía orgulloso. Ningún medio lo sabía, ningún paparazzi había logrado descubrirlo. Fue un episodio sepultado por el tiempo, el anonimato y la voluntad férrea de Kenan por mantenerlo en secreto. Pero su conciencia nunca lo olvidó. Y cada vez que miraba a Sinem a los ojos, cada vez que su hija lo llamaba papá, sentía que estaba construyendo sobre arenas movedizas. Durante años intentó racionalizarlo. Si no le hago daño a nadie, ¿por qué contarlo? Fue hace tanto tiempo, ya no soy ese hombre. Ella nunca lo sabrá, no hay razón para herirla con algo que no tiene solución. Pero con cada aniversario, con cada cumpleaños de su hija, la verdad susurraba con más fuerza en su interior. El miedo de Kenan no era irracional. Sabía que una confesión podía destruir lo que había construido. No porque su esposa no pudiera perdonarlo, sino porque quizás ya no lo vería con los mismos ojos. ¿Y si dejaba de admirarlo? ¿Y si comenzaba a dudar de todo lo que habían vivido juntos? ¿Y si se alejaba? En su fuero interno, Kenan vivía una guerra silenciosa entre el hombre que quería ser y el hombre que fue. Sabía que seguir ocultando esa verdad era una forma de cobardía, pero también sabía que revelarla podía significar el fin de su matrimonio, de su imagen pública, de su paz.
Durante las noches de insomnio, caminaba por los pasillos de su casa como un fantasma. Miraba a su esposa dormir y deseaba poder abrazarla sin sentir culpa. A veces, se encerraba en su despacho y escribía cartas que nunca enviaba, tratando de exorcizar sus demonios. En otras ocasiones, intentaba dejar señales, hablar de manera simbólica, pero su miedo siempre lo hacía retroceder. La pandemia de COVID-19 fue, para muchos, una etapa de reflexión profunda. Para Kenan, fue el inicio del proceso de catarsis. Encerrado con su familia durante meses, sin poder huir a los rodajes ni a los compromisos profesionales, se enfrentó cara a cara con su silencio. Comenzó a asistir en secreto a sesiones de terapia. Allí, por primera vez, verbalizó lo que había escondido durante años. El psicólogo le dijo algo que lo marcó. El silencio también es una forma de mentira. Y toda mentira, tarde o temprano, se convierte en veneno. Esas palabras lo persiguieron durante semanas. Finalmente, en el 10º aniversario de su relación, mientras cenaban en su restaurante favorito, Kenan sintió que había llegado el momento. La mirada de Sinem estaba llena de amor, y eso fue lo que le dio el coraje que necesitaba. Se lo debía. No solo a ella, sino también a sí mismo. Con voz temblorosa, le pidió que escuchara sin interrumpir. Le dijo que lo que iba a confesar podía cambiarlo todo, pero que prefería arriesgarlo todo antes que seguir viviendo con esa carga. Durante más de 1 hora, habló. Y Sinem lo escuchó, en silencio, con el rostro serio, los ojos fijos, sin emitir palabra. Al terminar, ella no lloró. No gritó. Solo se levantó de la mesa y le dijo, «Necesito pensar». Esa noche, Kenan no pudo dormir. Sinem no volvió a casa. Él se quedó solo, preguntándose si había hecho lo correcto, si la sinceridad valía tanto como decía. Recordó cada momento con ella, su boda, el nacimiento de su hija, las pequeñas cosas, los días normales. Todo eso había terminado. La había perdido para siempre. Las horas se estiraban como cuchillas. Cada sonido de su teléfono le hacía contener la respiración. Pero no había mensajes. No había llamadas. Solo silencio. El mismo silencio que él había guardado durante 10 años, ahora se volvía contra él como un castigo. Al amanecer, se asomó al balcón. Estambul despertaba con su bullicio habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero para Kenan, el mundo ya no era el mismo. Cuando Sinem Koval salió del restaurante esa noche sin pronunciar una sola palabra más, dejó a Kenan solo con sus remordimientos. No fue una huida impulsiva ni una reacción desmedida. Fue la manera más silenciosa y dolorosa de decir, «Estoy en shock». Lo que había escuchado rompía con la imagen que durante 10 años se había construido de su esposo. No era una traición física, era algo más profundo, algo que tocaba las raíces de la confianza. La confesión de Kenan fue clara, sin adornos. No buscaba justificar lo ocurrido, ni culpar al contexto. Habló de un episodio sucedido hace casi 20 años, cuando aún era un joven aspirante a actor en Estambul. Recién llegado desde Bala, su ciudad natal en la provincia de Ankara, y completamente solo en la gran ciudad, Kenan vivió tiempos difíciles antes de alcanzar la fama. En aquella época, compartía departamento con otros jóvenes actores. Uno de ellos, un amigo cercano, se había visto involucrado en actividades ilegales para sobrevivir. Un día, ese amigo apareció en casa con dinero manchado de sangre. Kenan, aunque no participó directamente, lo ayudó a encubrir la situación. No alertó a la policía, no preguntó demasiado. Se dejó arrastrar por la lealtad, el miedo y la desesperación. Años después, supo que aquel incidente estaba relacionado con una agresión grave que cambió la vida de una víctima inocente. Durante años, trató de convencer a su conciencia de que él no había hecho nada malo, que solo había guardado silencio. Pero con el paso del tiempo entendió que su silencio también fue un acto, que había elegido proteger al culpable en lugar de al inocente. Ese fue el secreto que le reveló a Sinem.
Esa fue la sombra que lo acompañó durante toda su carrera. Para Sinem, escuchar aquella historia fue como ver caer una torre que parecía indestructible. Había amado a Kenan no solo por lo que era con ella, sino por lo que representaba: integridad, justicia, transparencia. Él era el héroe no solo en la pantalla, sino también en la vida real. O eso creía. Pasó la noche caminando por las calles del barrio de Nishantashe, sin rumbo, sin fuerzas para llorar. Lo que más la dolía no era el acto en sí, sino el hecho de haber vivido durante 10 años al lado de alguien que había guardado semejante carga sin compartirla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no confesarlo desde el principio? ¿Qué más había detrás? Al amanecer, decidió no regresar a casa. Se instaló en el apartamento de una amiga de confianza. Durante días, no respondió llamadas ni mensajes. Kenan, mientras tanto, entró en una especie de luto. No comía, no dormía. Canceló todas sus reuniones. Su representante filtró a la prensa que el actor había enfermado por agotamiento, pero lo cierto era que Kenan se estaba enfrentando a su peor pesadilla: la posibilidad de perder a la mujer que amaba por una verdad que había tardado demasiado en contar. Mientras el drama personal se desarrollaba en la intimidad, la prensa comenzaba a sospechar. Las redes sociales empezaron a llenarse de rumores tras la cancelación de varios proyectos televisivos de Kenan. Algunos insinuaban una crisis de pareja. Otros hablaban de problemas de salud mental. Nadie sabía la verdad. Kenan y Sinem, conocidos por su hermetismo, mantenían silencio. Pero ese mismo silencio se convirtió en combustible para los medios. Se publicaron antiguas fotos, se analizaron gestos, se recuperaron entrevistas del pasado en las que ambos hablaban de confianza, de amor incondicional. La prensa comenzó a preguntarse, ¿qué había detrás de esa aparente perfección? Algunos sectores defendían a Kenan. Todos tenemos errores del pasado. Otros lo atacaban con dureza. ¿Qué clase de hombre esconde algo así a su esposa durante una década? La presión mediática era brutal, y ambos lo sabían. Durante ese tiempo de separación, Sinem atravesó un proceso interno complejo. Su primera reacción fue el shock. Luego, vino la ira. Se sintió engañada, usada, infantilizada. ¿Cómo podía alguien amar y callar tanto tiempo algo así? ¿Acaso él no la consideraba lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo juntos desde el inicio? Pero conforme pasaban los días, sus emociones comenzaron a ordenarse. Habló con su terapeuta. Leyó sobre el perdón. Escribió cartas que nunca envió. Recordó la infancia de Kenan, sus años de lucha, su familia humilde, su obsesión por proteger a los suyos. Y comprendió que, aunque no podía justificar sus actos, sí podía empezar a entender el contexto en que ocurrieron. Ella también tenía su pasado. También había guardado secretos. Tal vez no tan oscuros. Tal vez no con consecuencias ajenas, pero igualmente complejos. Comenzó a preguntarse, ¿somos todos tan diferentes? ¿Cuántas parejas viven juntas durante décadas, sin decirlo todo? Después de 3 semanas de absoluto silencio, Sinem marcó el número de Kenan. Él contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía siglos. ¿Podemos vernos?, preguntó ella, sin emoción aparente. Cuando quieras, donde quieras, respondió él conteniendo la respiración. Eligieron un parque discreto, donde solían llevar a su hija de bebé. No había cámaras, no había gente. Solo ellos y la brisa de la tarde. Kenan la vio llegar con ropa sencilla, el rostro sereno, pero los ojos profundamente tristes. Se abrazaron, lloraron, y entonces ella habló. No sé si voy a poder perdonarte, pero sé que te sigo amando, y eso me duele más que tu secreto. Kenan no respondió, solo asintió. Sabía que el camino recién comenzaba. Decidieron no volver a vivir juntos de inmediato. Necesitaban espacio, pero también necesitaban reconstruirse. Kenan continuó con la terapia. Empezó a involucrarse en fundaciones que trabajaban con víctimas de violencia. No lo hizo por marketing ni por imagen. Lo hizo en silencio, sin cámaras,
como una forma de comenzar a sanar. Sinem, por su parte, escribió un guión inspirado en el tema del perdón. No lo firmó con su nombre real. Fue una forma de exorcizar su dolor. El proyecto fue un éxito en festivales, y muchos comenzaron a preguntarse si esa historia tan cruda era autobiográfica. Ambos acordaron no hablar públicamente del tema, no por vergüenza, sino porque entendían que su historia era demasiado íntima para convertirse en un espectáculo. Pero el rumor persistía. La prensa seguía husmeando. Y entonces, una mañana, Sinem publicó una única frase en sus redes sociales. A veces, el amor verdadero no consiste en no fallar nunca, sino en decidir quedarse incluso cuando todo se ha roto. La frase se volvió viral. Los fans especularon, pero la mayoría interpretó que el amor entre ellos, pese a todo, seguía vivo.